Cada año, más de 250 millones de neumáticos nacen en fábricas gigantes que trabajan sin descanso. Ruedan por carreteras, soportan impactos, frenadas violentas, calor abrasador y peso extremo. Y cuando finalmente se desgastan, son reemplazados por otros cientos de millones, en un ciclo interminable que sostiene al mundo moderno sin que la mayoría lo note. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de cada uno de ellos existe un origen tan extraño como fascinante. Porque, aunque resulte difícil de creer, todo empieza con un líquido blanco que brota lentamente del tronco de un árbol herido en medio de la selva tropical. Un líquido pegajoso, frágil, aparentemente inútil, que bajo el poder de la ingeniería industrial se transforma en uno de los materiales más resistentes jamás creados. Ese líquido es el látex. Y su viaje desde la naturaleza hasta convertirse en un neumático es una de las transformaciones más asombrosas de la industria moderna. ¿Cómo es posible que esa savia lechosa, suave y delicada, termine convertida en un objeto capaz de soportar toneladas de peso, deformarse sin romperse, resistir velocidades superiores a 200 km por hora y mantener su integridad incluso bajo condiciones extremas? Para entenderlo, hay que viajar muy lejos del asfalto, hacia los trópicos húmedos del sudeste asiático, donde el calor, la lluvia constante y los suelos profundos crean el ambiente perfecto para un árbol que cambió la historia del mundo, el Hevea brasiliensis, el árbol del caucho. Aunque originario de la Amazonía brasileña, fue en Asia donde encontró el lugar ideal para expandirse. Hoy, países como Tailandia, Indonesia, Malasia e India producen más del 90% del caucho natural que usa el planeta. En estas regiones, las plantaciones parecen no tener fin. Filas interminables de árboles perfectamente alineados se extienden colina arriba, valle abajo, formando un patrón que recuerda a una fábrica viviente. Cada árbol es una pequeña máquina biológica capaz de producir látex durante más de 20 años. Pero este látex no aparece por sí solo, requiere la intervención humana. Muy temprano, antes de que salga el sol, los trabajadores conocidos como tapes recorren las filas de árboles con lámparas en la frente. Lo hacen a esa hora porque la presión interna del árbol es más alta al amanecer, lo que permite que el látex fluya con mayor facilidad. Con una precisión adquirida tras años de experiencia, realizan cortes diagonales en la corteza usando cuchillas curvas especialmente diseñadas. Cada corte es crítico. Si profundizan demasiado, dañan el árbol; si apenas rozan la superficie, el látex no fluye. Cuando el corte es perfecto, el árbol parece abrir los ojos y exhalar una lágrima blanca. Gota a gota, el látex desciende por la incisión y cae en pequeños recipientes colocados en la base del tronco. La escena es silenciosa, casi ritual, cientos de miles de árboles goteando al mismo tiempo bajo la penumbra de la mañana. Aunque cada árbol produce solo una pequeña cantidad por día, la suma de millones de ellos alimenta una industria global colosal. Pero el látex tiene un problema: se coagula rápidamente al contacto con el aire. Para evitarlo, se le añade una ligera cantidad de amoníaco, que estabiliza la emulsión y mantiene el líquido fluido hasta llegar a las plantas de procesamiento. Desde las plantaciones, el látex viaja en barriles metálicos por caminos rurales hasta instalaciones industriales cercanas donde comenzará su primera gran transformación. Allí, en plantas de procesamiento rodeadas del sonido constante de máquinas, motores y hornos, el látex líquido se convertirá en caucho sólido. El proceso inicia cuando el látex es almacenado en enormes tanques donde reposa durante varias horas. Durante ese tiempo, parte del agua se evapora, haciendo que la mezcla se vuelva más espesa. Luego se vierte en cubas largas y poco profundas donde se le añade ácido fórmico. Este agente coagulante provoca inmediatamente que el caucho se separe del agua, formando una masa densa, gelatinosa y algo pegajosa. Esa masa es cortada en bloques uniformes y transportada hacia una serie de rodillos mecánicos gigantes. Estos rodillos, impulsados por motores robustos, aplastan la masa repetidamente. La exprimen, la alisan, la transforman. El material comienza a tomar forma de láminas largas y flexibles. El sonido metálico de los rodillos girando constantemente se mezcla con el vapor que escapa de las válvulas y el olor característico del caucho húmedo. Es un proceso sorprendentemente similar al de una panadería industrial, pero en lugar de masa caliente, aquí se manipula caucho fresco. Cuando las láminas están listas, todavía contienen demasiada humedad, por lo que deben pasar a la fase de secado. Algunas fábricas utilizan secadores automatizados que soplan aire caliente de forma constante. Otras, especialmente en regiones rurales, aún emplean métodos tradicionales: cuelgan las láminas durante días en cuartos alimentados por hornos de leña. En estos lugares, el aire se impregna del aroma mezclado de humo, madera y caucho. Finalmente, las láminas secas se enrollan, se empacan y se preparan para viajar a su próximo destino, las megafábricas donde nacen los neumáticos modernos.
Una vez en estas plantas gigantescas, comienza una etapa completamente distinta, mucho más compleja y llena de ingeniería. El caucho natural es solo uno de los ingredientes necesarios para fabricar un neumático. De hecho, un solo neumático puede incluir entre 10 y 15 componentes diferentes. Junto al caucho natural, se añaden caucho sintético, negro de carbono, sílice, azufre, óxido de zinc, fibras textiles, acero y una variedad de aditivos químicos diseñados para mejorar la resistencia, la elasticidad, la durabilidad y la estabilidad térmica del producto final. La mezcla de todos estos materiales se realiza en una de las máquinas más poderosas de la industria del caucho, la mezcladora interna, también conocida como Vamburi Mixer. Esta máquina, que parece una batidora industrial colosal, es capaz de procesar cientos de kilos de materiales a la vez, girando a velocidades impresionantes. La fricción generada por los rotores eleva la temperatura interna por encima de los 150 o incluso 160 grados Celsius, lo que permite que los ingredientes se fundan y se integren en una masa uniforme, conocida como compound. Esta masa negra y densa es el corazón del neumático. Una vez mezclado, el compound sale de la máquina y se envía a molinos de rodillos gigantes que lo transforman en láminas más delgadas y manejables. A partir de estas láminas se fabrican las distintas partes del neumático. No existe una sola pieza. Un neumático es una estructura compleja compuesta por múltiples capas, cada una diseñada para cumplir un propósito específico. La banda de rodadura, por ejemplo, es la que toca el suelo y determina el agarre, la tracción y el desgaste. Las paredes laterales protegen el neumático de impactos y abrasiones. El revestimiento interno funciona como un contenedor hermético para el aire. Las capas textiles sirven como esqueleto estructural, y los cinturones de acero permiten que el neumático mantenga su forma a altas velocidades sin deformarse. Cada una de estas partes requiere su propia fórmula y su propio tratamiento. A medida que la fábrica produce componentes sin descanso, montañas de láminas negras se apilan junto a máquinas que parecen no detenerse nunca. Robots y operarios trabajan en sincronía perfecta para producir miles de piezas por hora. La precisión es tan importante como la fuerza. Cada milímetro cuenta. Cada capa debe encajar con la siguiente con exactitud absoluta. Y justo aquí, en el momento en que todas las piezas están listas pero aún no se han unido, es donde termina esta primera parte del viaje. El neumático todavía no existe. Solo viven sus componentes. Bloques de caucho, cintas textiles, bandas reforzadas con acero y láminas herméticas esperan su turno. Lo más impresionante está a punto de comenzar, el ensamblaje del neumático verde y la vulcanización, un proceso que transformará para siempre la estructura del caucho. En ese punto de la fábrica, todas las piezas del futuro neumático esperan en silencio. Bandas de rodadura perfectamente cortadas, cintas textiles enrolladas como telas industriales, láminas internas herméticas y cinturones de acero alineados en filas impecables. Todo está listo, pero nada tiene forma aún. Falta la etapa en la que cada uno de estos componentes se unirá para crear una sola estructura, un organismo industrial que nacerá bajo calor, fuerza y presión, el ensamblaje del neumático verde. El ensamblaje ocurre en una máquina que, a pesar de su apariencia relativamente simple, es una de las más importantes de la fábrica, la formadora de neumáticos. Una especie de tambor giratorio metálico que actúa como molde temporal, como un lienzo sobre el cual se construirá la estructura interna del neumático. Los operarios, o en algunas plantas robots especializados, colocan cada capa sobre el tambor con precisión quirúrgica. Cada componente debe adherirse perfectamente al anterior. Cualquier desalineación de apenas unos milímetros puede provocar vibraciones, desgaste irregular o fallas a altas velocidades. El proceso comienza con el revestimiento interno, una lámina especialmente formulada para retener el aire. Esta capa es crucial porque la mayoría de los neumáticos actuales son tubeless, es decir, no utilizan cámara. Luego se añaden las capas textiles, formadas por hilos de poliéster, nylon o rayón. Estos hilos son mucho más fuertes de lo que parecen. Cuando se tensan y se colocan en ángulos específicos, le dan al neumático la capacidad de mantener su forma incluso bajo presiones extremas. Después de las capas textiles, llega el momento de colocar los cinturones de acero. Estos cinturones están hechos con filamentos metálicos trenzados que, una vez integrados, se convertirán en el esqueleto del neumático. Son los responsables de que el neumático no se deforme cuando gira a altas velocidades y de que la banda de rodadura mantenga contacto constante con la superficie del camino. Cuando los cinturones se ajustan al tambor, la estructura del neumático comienza a tomar una forma más definida, aunque todavía sin su apariencia final. Finalmente, se coloca la banda de rodadura, la parte más visible y más importante para el usuario. Esta pieza, que se encuentra enrollada como un cinturón largo, se corta con una máquina automática que la ajusta al tamaño preciso del tambor.
La banda se coloca cuidadosamente sobre el conjunto y se hace una unión invisible que quedará completamente fusionada durante las siguientes etapas del proceso. Una vez que todas las capas están en su sitio, el tambor gira, se expande desde el centro y comprime las capas entre sí, creando una primera unión. Lo que resulta de esta etapa se conoce como neumático verde. Tiene la forma general de un neumático, pero todavía carece de resistencia, elasticidad y firmeza. No tiene dibujo en su superficie. No podría soportar ni el peso de una bicicleta. Es frágil, maleable, indefenso. Falta la etapa más importante de su creación, la vulcanización. La vulcanización es una de las transformaciones químicas más impresionantes de la industria moderna. Ocurre dentro de un molde gigantesco compuesto por varias secciones de acero que se cierran como una prisión mecánica alrededor del neumático verde. El molde contiene el diseño exacto del dibujo de la banda de rodadura, grabado con precisión microscópica. Cada línea, cada surco, cada relieve está diseñado para cumplir una función: canalizar agua, mejorar el agarre, reducir el ruido, disipar calor o aumentar el rendimiento en distintas condiciones climáticas. Para iniciar la vulcanización, el neumático verde se coloca dentro del molde y una vejiga interna, inflada con aire o vapor, presiona desde adentro hacia afuera. La presión puede superar las 20 atmósferas, suficiente para obligar al neumático a expandirse y tocar cada detalle del molde. Una vez que la vejiga está inflada, el molde se cierra por completo y comienza la etapa de calentamiento. La temperatura interna puede alcanzar los 170 o incluso 180 grados Celsius. En ese ambiente sofocante ocurre la auténtica metamorfosis. Los enlaces químicos del caucho cambian para siempre. El azufre, añadido durante la mezcla, entra en acción. Las moléculas del caucho, antes largas y desordenadas, comienzan a unirse entre sí mediante enlaces cruzados. Cada enlace es como un pequeño puente que conecta una cadena de polímeros con otra. Cuantos más enlaces se forman, más resistente, elástico y estable se vuelve el caucho. Este proceso es el alma del neumático moderno. Sin vulcanización, todo el caucho sería blando, pegajoso y prácticamente inútil para aplicaciones automotrices. Mientras la reacción ocurre, el molde y la vejiga trabajan juntos para darle forma definitiva al neumático. El dibujo de la banda de rodadura queda grabado con una precisión perfecta. La superficie brillante, aún caliente, comienza a endurecerse lentamente. El olor dentro de la zona de vulcanización es único, una mezcla intensa de caucho caliente, vapor a presión y metal ardiente. Las máquinas trabajan sin descanso, cerrándose y abriéndose cientos de veces al día, moldeando miles de neumáticos. Cuando el tiempo de vulcanización termina, el molde se abre con un sonido metálico profundo y contundente. El neumático aparece todavía caliente, casi brillando por el calor acumulado. Su superficie negra es perfecta, su dibujo, preciso y nítido. Ya no es blando ni frágil. Ahora es una estructura robusta capaz de soportar fuerzas enormes. El caucho no solo ha endurecido, ha adquirido memoria, resistencia y elasticidad. Es un material completamente nuevo. Pero el proceso aún no ha terminado. Cada neumático recién nacido debe pasar por una serie de inspecciones que garantizan su seguridad. Primero, un examen visual. Técnicos experimentados revisan cada centímetro de la superficie buscando imperfecciones mínimas, burbujas, grietas, deformaciones o marcas irregulares. Luego viene la medición dimensional. Máquinas especializadas comprueban el diámetro, la uniformidad y el equilibrio del neumático. Algunas fábricas van más allá y utilizan rayos X para ver el interior del neumático. Estos escaneos revelan fallas ocultas que serían imposibles de detectar a simple vista, como bolsas de aire atrapadas o desalineaciones en los cables de acero. Aquellos neumáticos que superan todas las pruebas continúan su camino hacia la clasificación, donde se separan por modelo, tamaño y especificación. Los que no pasan las pruebas son descartados o reciclados. Nada se deja al azar. Un neumático defectuoso puede generar vibraciones peligrosas, pérdida de control o un fallo catastrófico a alta velocidad. Una vez aprobado, el neumático se engrasa ligeramente para proteger su superficie durante el transporte. Luego se apila cuidadosamente o se monta en torres que pueden alcanzar varios metros de altura. Cada pila es una columna negra perfecta, un símbolo del final de una cadena industrial enorme que comenzó con una gota de látex en una selva tropical. Mientras tanto, en otras áreas de la fábrica, miles de neumáticos nacen cada día siguiendo el mismo proceso. El sonido constante de los moldes abriéndose y cerrándose, los compresores, las bandas transportadoras moviendo neumáticos recién vulcanizados, y el aroma del caucho caliente llenan el ambiente. Es un ecosistema industrial completo que opera como un organismo vivo. Todo está conectado. Cada máquina, cada operario,
cada proceso contribuye a la producción masiva de un objeto cotidiano que, sin embargo, es una obra maestra de ingeniería. Pero antes de que el neumático abandone la fábrica, aún falta entender algo esencial: por qué su diseño y su estructura son tan complejos, y cómo evoluciona constantemente para adaptarse a nuevas tecnologías. Para comprender esto, debemos profundizar en la ingeniería del neumático moderno, en su ciencia interna, en su relación con la física, la temperatura, la fricción y la resistencia al desgaste. Porque detrás de su apariencia simple, se esconden decisiones técnicas extremadamente sofisticadas que determinan su rendimiento final. Para entender el verdadero poder de un neumático moderno, es necesario mirar más profundamente dentro de su estructura. Aunque desde el exterior parezca solo un aro negro con un dibujo repetitivo, en realidad es una pieza de ingeniería extremadamente avanzada. Cada curva, cada pared lateral, cada surco en la banda de rodadura ha sido diseñado tras años de investigación, pruebas en túneles de viento, análisis de desgaste, simulaciones computarizadas y millones de kilómetros de pruebas reales. Un neumático es mucho más que caucho vulcanizado. Es un equilibrio perfecto entre física, materiales, temperatura y resistencia. La banda de rodadura, por ejemplo, parece simple, pero está compuesta por múltiples capas internas que trabajan juntas. Su diseño determina cómo se comportará el vehículo en lluvia, nieve, curvas, frenadas violentas y diferentes temperaturas. Los canales profundos evacúan el agua para evitar el hidroplaneo, los bloques intermedios se deforman para mejorar el agarre, los surcos laterales aumentan la tracción. Incluso el ruido que produce un neumático al rodar está calculado. Cambiar el diseño de un surco por apenas unos grados puede reducir varios decibeles el sonido durante la marcha. Pero el diseño no lo es todo. La composición química del caucho también influye en el rendimiento. El caucho debe ser lo suficientemente blando para agarrarse al pavimento, pero también lo bastante duro para resistir el desgaste. Demasiado blando y el neumático se desgasta en semanas, demasiado duro y pierde agarre, especialmente en superficies mojadas. Las fábricas experimentan constantemente con diferentes fórmulas de caucho, incorporando sílice, polímeros avanzados y materiales nanoestructurados para mejorar sus propiedades sin comprometer otras. En el interior del neumático, la carcasa textil funciona como un esqueleto flexible. Está formada por capas de hilos extremadamente resistentes colocados en direcciones estratégicas. Estos hilos soportan la presión interna del aire, permitiendo que el neumático mantenga su forma incluso en condiciones extremas. Por encima de la carcasa se encuentran los cinturones de acero, que estabilizan la banda de rodadura y reducen la deformación a alta velocidad. Sin estos cinturones, la fuerza centrífuga sería suficiente para expandir el neumático como un globo y destruirlo en segundos. A medida que el neumático rueda, las fuerzas que actúan sobre él son impresionantes. Con cada rotación, la parte que toca el suelo se aplasta temporalmente, se deforma y luego recupera su forma original en menos de una fracción de segundo. Este ciclo ocurre miles de veces por minuto a altas velocidades. La cantidad de calor generada por este proceso es enorme. Por eso el diseño del neumático y su composición química deben permitir una disipación eficiente del calor. Un exceso de temperatura puede causar fallas estructurales, explosiones o pérdida de agarre. Además del calor y la presión, los neumáticos deben soportar impactos constantes, piedras, baches, bordes de carretera, cambios bruscos de dirección. Cada golpe se transmite a través de la estructura interna del neumático y se distribuye para evitar daños. La ingeniería detrás de esta capacidad de absorción es tan avanzada que muchos neumáticos modernos pueden soportar golpes que antes hubieran sido catastróficos. Otro elemento clave es la presión interna. Un neumático necesita aire para funcionar correctamente. El aire no solo lo infla, es parte de la estructura. Es la fuerza interna que mantiene la forma del neumático y ayuda a soportar el peso del vehículo. La mayoría del esfuerzo que soporta un neumático no lo hace el caucho, sino la combinación de la carcasa interna y la presión del aire. Por eso, una presión incorrecta puede hacer que el neumático se desgaste de forma irregular, genere mayor consumo de combustible o incluso falle repentinamente. Las pruebas de desarrollo de un neumático son tan rigurosas como las que enfrenta un avión o una máquina de alta ingeniería. Se realizan pruebas de resistencia a alta velocidad, donde el neumático es llevado a rotar a velocidades superiores a las que enfrentaría en carretera. Pruebas de tracción en superficies mojadas, hielo, nieve y arena. Pruebas de frenado en distancias controladas, donde cada milímetro de diferencia cuenta. Pruebas de desgaste a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Pruebas de impacto donde los neumáticos chocan contra obstáculos para medir su tolerancia. En algunas instalaciones, robots especiales conducen vehículos de prueba las 24 horas del día para recopilar datos sin poner en riesgo a ningún conductor. Una vez que un neumático supera todas estas pruebas y su diseño final es aprobado,
comienza la producción masiva. Miles de unidades son fabricadas cada día en una sola planta. Las líneas de producción nunca se detienen. Las máquinas se sincronizan perfectamente, mezcladoras, rodillos, formadoras, moldes, sistemas de vulcanización, transportadores automáticos, sistemas de inspección óptica y brazos robóticos trabajan juntos para producir neumáticos idénticos, sin errores, sin imperfecciones. La precisión es absoluta, cada neumático debe ser igual que el anterior. Después de la vulcanización y las inspecciones, los neumáticos se colocan en enormes áreas de almacenamiento temporal. Estas áreas parecen montañas de caucho perfectamente organizadas. Pilas de neumáticos de distintos tamaños se extienden en filas interminables. Algunos se preparan para transporte marítimo, otros para distribución regional. Cada neumático se etiqueta con códigos que indican su fecha de fabricación, su modelo, su lote, su destino final. La logística detrás de la distribución es tan compleja como la de su fabricación. Contenedores enteros se cargan diariamente, enviando neumáticos a todo el mundo. Pero para que un neumático llegue a un vehículo, antes debe pasar por un proceso adicional, el montaje en las ruedas. Este proceso ocurre en talleres especializados, donde máquinas montadoras aplican presión controlada para insertar el neumático sobre el rin. Luego se infla a la presión adecuada y se equilibra mediante contrapesos que evitan vibraciones durante la conducción. Solo entonces está listo para rodar en carretera. A partir de ese momento, comienza una vida llena de tensión, desgaste, estrés y constante interacción con el entorno. Cada frenada es una lucha entre goma y pavimento. Cada curva es una prueba de elasticidad y agarre. Cada bache es un impacto que debe absorber. Y aunque rara vez se piensa en el neumático como un elemento de seguridad, es quizá el más importante de todos, es el único punto de contacto entre el vehículo y el mundo exterior. 4 pequeñas superficies, del tamaño de una palma de la mano, sostienen no solo el peso del auto, sino también la responsabilidad de mantener a sus ocupantes seguros. Mientras rueda, el neumático enfrenta un enemigo constante, el desgaste. Con cada kilómetro, pequeñas partículas de caucho se desprenden y se dispersan en el aire y en las carreteras. La banda de rodadura se vuelve cada vez más delgada. Eventualmente, los surcos pierden profundidad y el neumático deja de ser seguro. Cuando esto sucede, debe ser reemplazado. El neumático viejo tiene su propio destino. Algunos se reciclan y se convierten en superficies deportivas, suelos de parques infantiles, materiales de construcción o combustibles alternativos para hornos industriales. Otros se someten a procesos de trituración y separación para recuperar el acero y reutilizar el caucho. La economía circular del neumático sigue evolucionando, y cada año surgen nuevas tecnologías para revalorizar este material tan resistente. Mirar hacia atrás en su viaje es impresionante. Desde una gota de látex que cae lentamente del tronco de un árbol tropical, hasta una pieza de ingeniería capaz de sostener un vehículo a alta velocidad, el neumático es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza y la industria pueden trabajar juntas. Sin la savia del árbol del caucho, esta historia no existiría. Sin las megamáquinas industriales, tampoco. Es la unión de ambos mundos lo que da vida a uno de los inventos más importantes del siglo XX y del XXI. Cuando un conductor acelera, frena o gira, rara vez piensa en todo lo que ocurre dentro de esa estructura negra. Pero cada rotación, cada deformación, cada recuperación, cada impacto absorbido, es la prueba de que el neumático está vivo en su propia forma mecánica. Es un contenedor de fuerzas, un disipador de energía, un escudo contra el peligro, un aliado silencioso. Y la próxima vez que veas un neumático girando por la carretera, recuerda que detrás de ese aro negro existen plantaciones tropicales, trabajadores esperos, hornos gigantes, moldes incandescentes, compuestos químicos, robots precisos, toneladas de presión y una ingeniería tan compleja como imprescindible. El mundo moderno gira gracias a millones de neumáticos que trabajan sin descanso. Y cada uno de ellos guarda dentro una historia monumental que merece ser contada.